Miguel Herrera notó por primera vez el extraño comportamiento de su perro un martes por la tarde a fines de octubre de 1887. Cisco, un mestizo curtido con un ojo nublado y cicatrices en el hocico por años de proteger el rancho, permanecía inmóvil junto al viejo granero, su ojo bueno fijo en un punto cerca de los cimientos de madera desgastada. La quietud del perro inquietó a Miguel más de lo que lo hubiera hecho cualquier ladrido. En 20 años trabajando esta tierra a las afueras de San Antonio, había aprendido a confiar en los instintos de Cisco por encima de los suyos. «¿Qué pasa, viejo amigo?», murmuró Miguel, acercándose lentamente. Sus botas crujieron contra la tierra seca mientras se arrodillaba junto al perro. La oreja de Cisco se movió ligeramente, pero no apartó la mirada de ese trozo particular de tierra. Miguel siguió la mirada del perro, pero solo vio tierra compacta y paja esparcida. Aún así, algo frío se instaló en su pecho, una sensación que no había experimentado desde la guerra. La mañana siguiente trajo a Elena Vázquez a su puerta. Ella estaba en su porche con su hija bebé presionada contra su pecho, su cabello oscuro escapándose de debajo de un rebozo rasgado. Miguel conocía a Elena desde la infancia. Habían crecido en el mismo pueblo antes de que la sequía obligara a ambas familias a ir hacia el norte. Ahora era viuda. Su esposo Francisco muerto 3 meses atrás en un accidente minero, que todos susurraban que no había sido accidente. «No tengo otro lugar a donde ir», dijo simplemente, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. «El banco se llevó nuestra casa ayer. Dicen que Francisco debía dinero, pero sé que pagó todo lo que pudo». El corazón de Miguel se contrajo al mirar a la bebé, tan pequeña y frágil bajo la dura luz matutina. «Sabes que siempre eres bienvenida aquí», dijo, haciéndose a un lado para dejarlas entrar. Lo que no dijo fue cómo su pulso se aceleraba cada vez que miraba a Elena. Cómo había guardado sentimientos por ella desde que eran niños, sentimientos que había enterrado cuando se casó con Francisco. Esa noche, Cisco reanudó su vigilia junto al granero. Elena había acostado a la pequeña Carmen en el cuarto de huéspedes de Miguel, y se sentó en su mesa de cocina, remendando una de sus camisas con hilos sacados de su propio vestido. La escena doméstica llenó a Miguel con una calidez que casi había olvidado, pero el comportamiento de Cisco lo molestaba como una astilla. «Ha estado haciendo esto por días», dijo Miguel, asintiendo hacia la ventana donde podían ver la silueta del perro contra el granero. Nunca lo había visto actuar así. Elena levantó la vista de su costura, su aguja suspendida en el aire. «Francisco solía decir que los animales saben cosas que nosotros no podemos. Tal vez Cisco percibe algo importante». 3 días después, mientras Elena colgaba la ropa y Carmen dormía en una canasta de ropa limpia, Miguel decidió investigar. Fue a buscar su pala del granero y comenzó a cavar donde Cisco había estado mirando. El perro observó con aprobación, su cola moviéndose ligeramente por primera vez en días. Después de 1 hora cavando, la pala de Miguel golpeó algo duro. Su corazón martilló mientras quitaba más tierra, revelando la esquina de una caja de madera. Elena apareció a su lado mientras él levantaba la caja del suelo. Era más pesada de lo que esperaba, asegurada con un pestillo simple que se abrió con un suave clic. Adentro, envueltos en tela encerada, había pilas ordenadas de billetes y una carta escrita con la letra cuidadosa de Francisco. Las manos de Miguel temblaron mientras leía en voz alta. «Si algo me pasa, quiero que Elena sepa la verdad. Los jefes de la mina han estado engañando a los trabajadores por meses, quedándose con los salarios y vendiendo nuestra plata 2 veces. Guardé pruebas y ahorré el dinero que pude robar de vuelta para las familias que robaron. Enterré esto aquí porque Miguel es el único hombre en quien confío para que llegue a la gente correcta. Dile a Elena que amo a ella y a Carmen más que a mi propia vida». Las rodillas de Elena se doblaron, y Miguel la atrapó, sintiendo el temblor que corrió por su cuerpo. Él sabía, susurró contra su pecho, sabía que lo matarían por lo que descubrió. El dinero era más del que cualquiera de ellos había visto jamás.
suficiente para comprar tierra, para empezar de nuevo, para construir la vida que Francisco había soñado para su familia. Pero mientras Elena contaba los billetes con dedos temblorosos, Miguel vio la carga instalándose en sus hombros. Este dinero no era solo su salvación, era evidencia del valor y sacrificio de Francisco. «Tenemos que hacer lo que él pidió», dijo Elena finalmente. «Las otras familias necesitan saber lo que pasó, merecen su parte». Miguel asintió, aunque parte de él quería convencerla de quedarse con todo, de desaparecer a algún lugar seguro con Carmen. Pero había visto el acero en la columna vertebral de Elena, la misma fuerza que la había llevado a través de la viudez y la pobreza. Esto era quien ella era, y por eso la amaba. Pasaron la siguiente semana investigando discretamente, acercándose cuidadosamente a otras familias mineras. Elena demostró tener un don para ganar la confianza de la gente, y pronto habían identificado 17 familias que habían sido engañadas. El dinero se dividió equitativamente, quedándose solo con lo suficiente para las necesidades inmediatas de Elena y Carmen. La noche que distribuyeron las últimas partes, Elena encontró a Miguel sentado en su porche, mirando hacia el granero donde Cisco ahora dormía pacíficamente por primera vez en semanas. Ella se acomodó a su lado, lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el jabón que usaba en su cabello. «Francisco eligió bien cuando confió en ti», dijo en voz baja. «Renunciaste a una fortuna para ayudar a gente que apenas conoces». «El dinero construido sobre la sangre de otro hombre nunca traería felicidad», respondió Miguel. «Además, fuiste tú quien insistió en compartirlo. Yo solo seguí tu ejemplo». Elena estuvo callada por un largo momento, estudiando su perfil a la luz de la luna. Francisco solía decir que eras el hombre más honorable que conocía. Creo que él querría que fuera feliz otra vez. El pecho de Miguel se apretó. «Elena, nunca presumiría». Ella puso su mano sobre la suya, deteniendo sus palabras. «He estado sola por 3 meses, Miguel. No solo sin un esposo, sino verdaderamente sola por primera vez en mi vida. Aprendí que soy más fuerte de lo que sabía, pero también aprendí que la fuerza no significa que tenga que cargar todo por mí misma». Él se volvió para mirarla completamente, viendo su propio anhelo reflejado en sus ojos. «He sentido algo por ti desde que éramos niños», dijo honestamente. «Pero quiero que me elijas porque quieres, no porque necesitas. Entonces cortéjame», dijo con una pequeña sonrisa que transformó todo su rostro. «Apropiadamente. Déjame ver quién eres cuando no solo estás ayudando a alguien necesitado». Así que Miguel cortejó a Elena Vázquez durante el invierno de 1887, trayéndole flores silvestres cuando podía encontrarlas, leyéndole a Carmen de sus pocos libros, enseñándole a Elena a montar su caballo más manso. Aprendió que ella tarareaba mientras cocinaba, que había memorizado docenas de canciones de cuna, que lloraba en silencio por las noches a veces, pero nunca se quejaba de sus pérdidas. Elena aprendió que Miguel hablaba con sus animales como si fueran viejos amigos, que tallaba pequeños juguetes de pedazos de madera, que había luchado en la guerra no por ninguna convicción política, sino simplemente porque otros hombres de su pueblo iban y alguien necesitaba cuidar sus espaldas. Para la primavera, cuando el dolor de Elena se había suavizado en algo que podía cargar sin que la aplastara, se casaron en una ceremonia simple, atendida por las familias que habían beneficiado del regalo final de Francisco. Carmen, ahora caminando y charlando en 2 idiomas, llamaba a Miguel papá, sin que se lo enseñaran, una palabra que lo llenaba de protección feroz y gratitud humilde. Años después, cuando Carmen tuvo edad suficiente para entender, le contaron sobre el valor de su padre y sobre la vigilia misteriosa de Cisco que los llevó a la verdad. El viejo perro había muerto pacíficamente el invierno anterior, pero no antes de ver nacer sano y fuerte al primer hijo de Miguel y Elena. Carmen crecería sabiendo que era hija de 2 padres, uno que había muerto protegiendo el futuro de su familia, y uno que había elegido amarla como propia.
En las tardes tranquilas, Miguel y Elena se sentaban en su porche viendo a sus hijos jugar en el patio que una vez se había sentido tan vacío. Elena recostaba su cabeza en el hombro de Miguel, y él pensaba en los giros extraños que podía tomar la vida, cómo el dolor y la pérdida podían de alguna manera transformarse en alegría inesperada. Había aprendido que el amor no siempre era el fuego apasionado de la juventud, sino a veces la calidez constante de dos personas eligiéndose una y otra vez, construyendo algo sólido y duradero de las cenizas de lo que vino antes. El granero aún permanecía, desgastado pero robusto, un recordatorio del secreto que había cambiado todas sus vidas. A veces Miguel sorprendía a Carmen mirándolo pensativamente, y se preguntaba qué misterios podría descubrir en su propio tiempo, qué valor necesitaría para enfrentar cualquier desafío que la esperara en un mundo que cambiaba más rápido de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Pero cuando ella corría hacia él riendo, con los brazos extendidos, sabía que estaría lista para lo que viniera, fortalecida por el amor de padres que habían aprendido que las cosas más preciosas de la vida a menudo llegaban disfrazadas como pérdida, enterradas bajo la superficie, esperando el momento correcto y el corazón correcto para descubrirlas. Durante los meses de cortejo, Miguel había construido una cuna nueva para Carmen de madera de roble, que él mismo había cortado y lijado hasta que brillaba como seda. Elena había llorado cuando se la mostró, no de tristeza sino de la abrumadora realización de que este hombre había pensado en su hija con la misma ternura que reservaba para ella. Francisco me dijo una vez que te conocía el corazón, le había dicho esa noche. Dijo que eras el tipo de hombre que construiría algo hermoso solo para ver sonreír a alguien más. La boda fue pequeña pero llena de significado. El padre Martínez, que había conocido a ambas familias por años, ofició la ceremonia bajo un roble grande detrás de la iglesia. Elena llevaba el vestido blanco de su madre, cuidadosamente guardado y alterado para que le quedara. Miguel había comprado un traje nuevo en el pueblo, el primero que poseía, y se sentía incómodo en él hasta que Elena le arregló la corbata con manos suaves, y le susurró que se veía muy guapo. Las familias que habían recibido parte del dinero de Francisco trajeron comida para la celebración, tamales de señora Morales, pollo et mole de la familia Sandoval, y un pastel de 3 capas que las mujeres habían hecho juntas como regalo. Los hombres tocaron guitarras y cantaron canciones viejas, mientras los niños corrían entre las mesas improvisadas. Carmen, vestida con un vestido amarillo que Miguel había encargado especialmente para ella, se durmió en los brazos de su nueva abuela, la madre de Miguel, quien había viajado desde Laredo para conocer a su nueva nuera. Pero fue en los momentos más pequeños donde Miguel y Elena encontraron su verdadera felicidad. En las mañanas, cuando Elena preparaba café y él traía huevos frescos del gallinero. En las tardes, cuando ella le enseñaba a Carmen a tejer mientras él reparaba herramientas en la mesa de la cocina. En las noches, cuando ponían a dormir a los niños y se sentaban juntos en el porche, algunas veces hablando de sus planes para expandir el rancho, otras veces simplemente disfrutando del silencio cómodo de dos personas que habían encontrado su lugar en el mundo. Miguel construyó una adición a la casa para acomodar a su familia creciente. Trabajó por las tardes después de sus labores en el rancho, y Elena insistió en ayudar cargando madera y sosteniendo clavos. «Somos socios en esto», le decía cuando él protestaba que el trabajo era demasiado pesado para ella. En todo. Cuando nació su hijo José, 2 años después de la boda, Miguel lloró abiertamente mientras sostenía al bebé por primera vez. «Francisco», susurró al niño, «tu hermano tiene tu nombre». Elena había insistido en honrar a su primer esposo de esta manera, y Miguel entendió que no era una división de su amor, sino una expansión de él. Carmen se convirtió en una hermana mayor protectora, cantándole a José las mismas canciones de cuna que Elena le había cantado a ella. Cuando el niño comenzó a gatear,
Ella se nombraba a sí misma su guardiana, siguiéndolo por toda la casa y alertando a sus padres de cualquier peligro potencial. «Es muy pequeño», les explicaba seriamente. «Necesita que alguien lo cuide». Los años trajeron más hijos. María, quien nació con los ojos verdes de Miguel y la sonrisa de Elena. Antonio, quien desde bebé mostró la misma conexión especial con los animales que tenía su padre. Y finalmente Isabela, la benjamina, quien llegó cuando Elena pensaba que ya había terminado de tener hijos. Cada nacimiento fue celebrado por toda la comunidad que habían ayudado a crear. Las familias que una vez fueron extrañas, unidas solo por la injusticia, ahora eran como parientes extendidos, compartiendo alegrías y tristezas, ayudándose en tiempos difíciles. Miguel y Elena se habían convertido sin darse cuenta en los líderes de esta comunidad improvisada, el lugar donde la gente venía cuando necesitaba consejo o ayuda. Cuando Carmen cumplió 15 años, Miguel organizó una quinceañera que el pueblo recordaría por años. Elena había pasado meses cosiendo el vestido rosa de su hija, bordándolo a mano con flores pequeñas que parecían danzar en la falda amplia. Miguel había contratado a los mejores músicos de 3 pueblos y había preparado suficiente comida para alimentar a un ejército. Durante el vals tradicional entre padre e hija, Carmen le susurró: «Gracias por amarme como si fuera tuya desde el primer día». Miguel tuvo que parar de bailar por un momento, abrumado por la emoción. «Eres mía», le respondió con voz ronca. «Desde el momento que tu madre te trajo a mi puerta, fuiste mía, y yo fui tuyo». Esa noche, después de que los últimos invitados se fueran, Miguel y Elena se sentaron en su porche como tantas veces antes. Cisco había muerto años atrás, pero ahora tenían un nuevo perro, Paco, quien dormía pacíficamente a sus pies. El granero seguía en pie, ahora lleno de herramientas nuevas y grano para el invierno. ¿Alguna vez te preguntas qué hubiera pasado si Cisco nunca hubiera encontrado esa caja?, preguntó Elena. Miguel consideró la pregunta. «Creo que nos hubiéramos encontrado de alguna manera», dijo finalmente. «Tal vez hubiera tomado más tiempo, tal vez hubiera sido diferente, pero creo que estábamos destinados a estar juntos». Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos. «Francisco me dijo una vez que si algo le pasaba, quería que encontrara el amor otra vez. Dijo que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en tristeza». «Era un buen hombre», dijo Miguel. «Me alegra que nuestros hijos conozcan su historia. Y me alegra que conozcan la tuya también», respondió Elena. «La historia del hombre que eligió hacer lo correcto incluso cuando le costó una fortuna. La historia del hombre que amó a una viuda y a su hija como si hubieran sido suyas desde el principio». Mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo nocturno, Miguel reflexionó sobre el camino extraño que los había llevado hasta aquí. Una tragedia había puesto en movimiento una cadena de eventos que resultó en más bendiciones de las que jamás hubiera imaginado posible. El dolor de Elena se había transformado en fuerza. Su amor se había multiplicado en lugar de dividirse, y sus hijos crecían conociendo tanto la historia de sacrificio de su padre biológico como el amor inquebrantable de su padre del corazón. El rancho prosperó bajo su cuidado conjunto. Miguel expandió las operaciones para incluir más ganado, y Elena estableció un jardín que proporcionaba vegetales para toda la comunidad. Enseñaron a sus hijos el valor del trabajo duro, la importancia de la honestidad y, sobre todo, el poder de la generosidad. Cuando los tiempos fueron difíciles, y los hubo, sequías que mataron las cosechas, inviernos duros que cobraron ganado, enfermedades que amenazaron a sus hijos, siempre encontraron la manera de perseverar juntos. Su amor se había construido sobre una base sólida de respeto mutuo y propósito compartido, y esa base lo sostuvo a través de cada tormenta. Carmen creció para convertirse en maestra, educando a los hijos de las familias que sus padres habían ayudado años atrás. José siguió los pasos de Miguel, convirtiéndose en un ranchero respetado por su trato justo con trabajadores y su comprensión intuitiva de la tierra. María se casó con un doctor y se mudó al pueblo, pero regresaba frecuentemente con sus propios hijos para visitar el rancho donde había crecido.
Antonio cumplió su promesa temprana y se convirtió en veterinario, cuidando animales por toda la región. Isabela, la artista de la familia, pintaba paisajes del rancho que capturaban no solo su belleza física, sino también el amor que lo impregnaba. En sus años dorados, Miguel y Elena se convirtieron en los patriarcas respetados de una familia extendida que incluía no solo a sus hijos biológicos y adoptivos, sino también a docenas de nietos del corazón, los hijos y nietos de las familias que habían ayudado, que seguían viniendo al rancho para celebraciones y en busca de sabiduría. El granero permanecía como un monumento silencioso a los eventos que habían cambiado sus vidas. Miguel lo mantuvo en buenas condiciones y a veces llevaba a sus nietos allí para contarles la historia del perro valiente que había encontrado un tesoro enterrado. Pero siempre les explicaba que el verdadero tesoro no había sido el dinero, sino la oportunidad de hacer lo correcto, de construir una comunidad, de encontrar el amor en lugares inesperados. Cuando Paco, el sucesor de Cisco, comenzó a mostrar signos de edad avanzada, Miguel pasaba largas tardes sentado con él junto al granero, recordando a su predecesor y reflexionando sobre cómo los animales a menudo ven verdades que escapan a los humanos. Los perros entienden sobre la lealtad, le decía Elena, sobre proteger a los que amas, sobre perseverar incluso cuando no entiendes completamente por qué. Una tarde de otoño, casi 20 años después de encontrar la caja de Francisco, Miguel estaba reparando una cerca cuando vio a Carmen, ahora una mujer madura con hijos propios, sentada en el mismo lugar donde Cisco había mantenido su vigilia tantos años atrás. Ella tenía una expresión pensativa, y Miguel reconoció la misma contemplación profunda que había visto en Elena cuando eran jóvenes. «¿En qué piensas, mija?», le preguntó, acercándose a ella. Carmen sonrió, una expresión que mezclaba nostalgia con esperanza. «Estaba pensando en papá Francisco», dijo, «en cómo su última acción en la vida fue un acto de fe. Fe en ti, fe en mamá, fe en que la bondad eventualmente ganaría». Miguel se sentó a su lado, sus huesos viejos agradeciendo el descanso. «Tu padre era más sabio de lo que cualquiera de nosotros entendía en ese momento». «Tú también eres sabio, papá», dijo Carmen, usando el nombre que había sido suyo por tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía llamar a alguien más por ese título. Sabio por elegir el amor sobre el miedo, la generosidad sobre la codicia. Esa noche, Miguel le contó a Elena sobre su conversación con Carmen. Estaban acostados en la cama que habían compartido por tantos años, en el cuarto que habían construido juntos cuando eran jóvenes y llenos de sueños. «Creo que hicimos algo bien», murmuró Elena contra su hombro. «Nuestros hijos entienden lo que es importante». «Lo aprendieron de ti», respondió Miguel, «tu fuerza, tu compasión, tu negativa a ser amargada por lo que perdiste». «Lo aprendieron de nosotros dos», corrigió Elena. «De verte elegir hacer lo correcto incluso cuando era difícil, de ver cómo nos tratamos con respeto y amor». Mientras se quedaban dormidos, Miguel pensó en el muchacho que había sido, trabajando solo en este rancho, imaginándose que la soledad sería su compañera de por vida. No podría haber soñado la riqueza que eventualmente llenaría su vida. No oro ni plata, sino algo mucho más valioso. Una familia construida sobre amor y sacrificio. Una comunidad forjada en adversidad compartida. Un legado que viviría mucho después de que él se fuera. Afuera, el viento susurraba a través de los árboles que él y Elena habían plantado juntos, y en la distancia, el granero que había guardado tantos secretos permanecía firme contra el cielo estrellado. Un testigo silencioso de cómo la vida puede transformar la pérdida en abundancia, el dolor en alegría, y la soledad en un amor que se extiende por generaciones.